Hola, que Dios te bendiga. Muchos se preguntan dónde estuvo Jesús en esos 3 días en que estuvo sepultado. Jesús ya había dicho que moriría y que estaría sepultado, pero que al tercer día resucitaría. Él se lo dijo a los judíos y le dijo que verían la señal de Jonás. Usted sabe que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez hasta que fue vomitado en la playa. En Mateo capítulo 12, versículo 38, dice la palabra de Dios: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Pero Jesús respondió: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero ¿dónde estuvo Jesús esos 3 días realmente? ¿A qué fue el corazón de la tierra? Jesús contó una historia en Lucas capítulo 16, versículo 19. Y aunque muchos dicen que esta es una parábola, no lo es. No es una parábola. Porque ninguna de las parábolas por las cuales enseñó Jesucristo, en ninguna nombró a alguien con su nombre propio, como lo hizo cuando nombró a Lázaro en esta parábola. Lucas 16, versículo 19, comienza la historia que contó Jesús. Y dice la Biblia: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con gran esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas a este hombre. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, una gran cima, aquí está hablando de un gran abismo, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá pasar para acá. En este pasaje de la Biblia, Jesús dice que en el Hades hay un abismo que separa el lugar de los justos y el lugar de los pecadores. En el lugar de reposo de los justos se encontraba Abraham, pero en el lugar de los pecadores había fuego, y allí el rico estaba siendo atormentado por la llama. Y habla Abraham que había muchos, porque dijo: vosotros había muchos más. Jesús dijo en una de sus palabras que no hay que temer al que pueda destruir el cuerpo, sino a aquel que puede echar tu alma al infierno. Y este es el Dios Todopoderoso. El Dios es el único al que hay que temer. Conforme a esta enseñanza de Jesús, existe un lugar llamado Hades, y también este lugar se le llama infierno.
Y allí hay un abismo de separación entre los dos lugares, un abismo que separa el lugar de tormento del lugar de reposo. El Hades también se traduce en la Biblia como infierno, como dije. Cuando Jesús murió, dice la Biblia que hubo un gran terremoto y las tumbas, las sepulturas se abrieron y que muchos justos aquel día resucitaron. Y esto lo dice en la Biblia, en Mateo 27, versículo 51. Dice que en el momento que Jesús murió, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. Las tumbas se abrieron y los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Es increíble lo que sucedió en ese lugar. Dice que muchos salieron de sus tumbas y fueron a Jerusalén. En el Evangelio apócrifo de Nicodemo se cuenta el testimonio de dos hombres que resucitaron aquel día, que fueron los hijos de Simeón, ese anciano que bendijo a Jesús y lo tuvo en sus brazos cuando era niño, cuando Jesús fue a Jerusalén con sus padres. Y esta es la historia que contaron estos hombres que resucitaron aquel día. Se llamaban Carino y Leucio, eran los hijos de Simeón. Y así comienzan su relato. Cuando ellos resucitaron, dieron este relato, dieron su testimonio de lo que había sucedido en el Hades, en el infierno, cuando llegó Jesús a ese lugar. Ellos dijeron: Jesucristo, Señor Dios, vida y resurrección de muertos, permítenos enunciar los misterios por la muerte de tu cruz, puesto que hemos sido conjurados por ti. Tú has ordenado no referir a nadie los secretos de tu majestad divina, tales como los han manifestado en los infiernos, cuando estábamos con nuestros padres colocados en el fondo de las tinieblas. Un brillo real nos iluminó de súbito y nos vimos envueltos por un resplandor dorado como el sol. Y al contemplar esto, Adán el Padre, todo el género humano estalló en gozo, así como todos los patriarcas y todos los profetas, los cuales clamaron a una: esta luz es el autor del mismo de la luz, que nos ha prometido transmitirnos una luz que no tendrá término ni desmayo. Aquí ellos están relatando lo que ocurrió cuando vieron a Jesús entrar en el Hades, en el infierno, en el lugar de reposo donde estaban los justos, también le vieron, en el lugar donde estaban los pecadores sufriendo, atormentados, también le vieron. Y sigue diciendo aquí en la experiencia de estos hombres, y dice en el capítulo 22 de este libro: y el Rey de la Gloria entró en figura de hombre, y todas las cuevas de la muerte quedaron iluminadas, y rompió los lazos que hasta entonces no habían sido quebrantados, y el socorro de una virtud invencible nos visitó a nosotros, que estábamos sentados en las profundidades de las tinieblas, por nuestras faltas, en la sombra de la muerte, por nuestros pecados. Y todas las legiones de los demonios, sobrecogidos por igual terror, gritaban en el mismo tono, con sumisión temerosa y con voz unánime, diciendo: ¿de dónde eres, Jesús? Hombre tan potente, tan luminoso, de majestad tan alta, libre de tacha y puro de crimen. Inocente, ¿quién pues eres tú, que has quebrantado sin temor la frontera de nuestros dominios, y que no solamente no temes nuestros suplicios infernales, sino que pretendes librar a los que retenemos en nuestras cadenas? Entonces el Rey de la Gloria, aplastando en su majestad la muerte bajo sus pies y tomando a nuestro primer padre Adán, privó a la muerte de todo su poder y atrajo a Adán a la claridad de la luz. En Hebreos capítulo 2 la Biblia dice, versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Aquí está hablando de los hijos de Dios,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a esclavitud, por el temor a la muerte. No hay nadie en este mundo que no tema a la muerte. Solo los hijos de Dios, los que han sido liberados por Jesucristo de la muerte, del temor de la muerte, aquellos que han creído en Jesucristo y a los cuales Él les da y les dio vida eterna. En esta porción de la Escritura el Señor nos dice cuáles son las razones por las cuales fue a ese lugar, al Hades, a ese lugar infernal donde estaban también los hijos de Dios y los justos, y también estaban los pecadores apartados y separados por un abismo. Él fue allí para rescatar del Hades el alma de los justos, los que se encontraban cautivos en ese lugar de reposo esperando al Redentor, al Cristo de la gloria, y fue y los llevó a la nueva Jerusalén en los cielos. Allí estaban Abraham, estaba Adán, estaban los profetas del Antiguo Testamento y todos los que esperaban la llegada del Mesías. Y esa fue la razón por la que eran salvos. Esa fue la razón por la que Jesucristo los sacó de esa cautividad y se los llevó al reino de los cielos. Él se llevó a todos los que se encontraban cautivos en el lugar de reposo del Hades, y solo quedó aquel lugar de tormento, en ese lugar donde están los pecadores todavía, están todavía siendo atormentados. En Efesios capítulo 4, versículo 8, la Biblia dice, por lo cual, hablando aquí de Jesús, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Jesús ya lo había dicho, estaría Él en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y esta sería la señal de Jonás. La otra razón por la que fue Jesucristo a ese lugar, al Hades, a los infiernos, fue a predicar a los espíritus que estaban encarcelados en ese lugar. Aquí se refiere a los que estaban a los que habían desobedecido en los días de Noé, a los pecadores que estaban siendo atormentados en el fuego del infierno. A esto les fue a dar testimonio de que Él era el Mesías, y del juicio que recibirían, y que serían juzgados y condenados eternamente y para siempre, y que habría un juicio en el cual ellos tendrían que rendir cuenta. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18 dice la Biblia, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, también mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua, para dar testimonio a los muertos, justos e injustos, de que un día resucitarían en carne para ser juzgados en ese gran día del juicio, en que Jesús como juez juzgará a toda la humanidad. Cuando se levanten los muertos del mar, los muertos que están en todas partes y que han pecado y que no han creído en Jesucristo, para enfrentarse a este juez en el gran juicio que la Biblia llama del gran trono blanco. En 1 de Pedro capítulo 4 la Biblia dice, porque en esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Por esto también fue predicado este Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Jesús confirmó que estuvo en el Hades. Él confirmó que estuvo en los infiernos. Lo dijo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Y aquí el apóstol Juan está revelando lo que Jesús le dijo en el libro de Revelaciones de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17. Y dice Juan, cuando le vi,
Cuando vio a Jesús, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Un día no muy lejano, Jesucristo volverá, pero ya no lo hará en la carne, como hace 2000 años. Vendrá, pero sin relación con el pecado. Él vendrá con poder y gran gloria para destruir a los que han destruido la tierra. Él vendrá a gobernar sobre toda la humanidad y para juzgar y condenar a los que no creyeron a su palabra, a todos los que le rechazaron. Las señales de su venida comenzaron en su resurrección, en la resurrección de los muertos de Jesucristo, y terminará cuando destruya al anticristo y al falso profeta. Y este mundo pecador, este mundo que se ha corrompido con la maldad, con el pecado, recibirá el juicio de Dios. Los juicios de Dios vendrán sobre esta humanidad. Vendrán por medio de plagas, por medio de terremotos, por medio de guerras, por medio de hambres. Será una gran tribulación cual nunca lo ha habido en esta tierra. Espero que esta enseñanza, que lo que has escuchado te sirva de bendición para que busques a Dios. Y si eres uno de aquellos que pensaba que no iba a haber juicio, créelo, vendrá un juicio sobre esta humanidad perversa, esta humanidad depravada. Y Dios vendrá con poder. Que el Señor te bendiga grandemente. Si tú has escuchado y has entendido esta palabra, te pido que te suscribas para que más adelante puedas seguir recibiendo palabra de Dios a través de este siervo de Dios. Aunque soy débil y pecador, Jesucristo ha puesto en mí su gracia para poder explicar estas cosas. Que Dios te bendiga grandemente. Amén. La gloria es para el Señor. Amén.